sino el hecho de lo importante que es que intentes que no te domine la mente. ¿Por qué digo esto? Porque ayer fui consciente ya lo era, pero ayer incluso mucho más. em, Fijaos que me empezó el dolor a las 5 de la tarde y aún así hice 40 minutos de bici, me fui con la bici, porque mi mente decía que eso estaba planeado así en el día de ayer. Yo tenía escrito en mi agenda y a pesar de que me doliera, no me dolía tanto como luego a las 7, pero a las 5 me fui a hacer 40 minutos de bici. ¿Me siento eso bien? No, pero lo hice. ¿Por qué? Porque yo creía este que te habla, esta vocecita, este personaje que se ha creado aquí y en cada uno de nosotros, y en lugar de escuchar a mi cuerpo le hice caso a él, aunque sabía que no era lo más correcto. Y luego cuando llegué a casa, como tenía una estantería que estamos haciendo la mudanza y la había dejado ahí para desmontarla, a pesar de tener dolor me puse a desmontarla hasta que Raúl vino a mitad del proceso y me dijo: ¿qué hace? Métete en la cama. Entonces lo que os vengo a decir es que si a alguno le pasa como me pasa a mí, que en este proceso de intentar mejorar y de desvincularme de ese ego y de ese personaje, encuentra dificultades, pues bueno, no estás solo, amigo, no estás sola, amiga, y hay otros que todavía estamos también luchando. Pero bueno, como siempre saco de las sesiones estas semanales grupales con mi psicóloga cosas positivas, por la noche cuando llegué después de urgencia me repetí a mí misma: me perdono, me perdono, me perdono. Porque para quitar toda esa culpa y disiparla, que tenemos algunos que no sabemos por qué, lo mejor es el perdón. Así que yo me
hay de todos los géneros, también hay infantiles, etcétera. Y creo que no estoy segura si lo máximo que puedes coger por mi madre, que lee mucho, son 5 préstamos al mes. Pero bueno, para la media general yo creo que está de sobra, súper bien. Así que Biblio, para los que viváis en España teniendo carnet de biblioteca, puedes tener los libros digitales gratuitos en tu ebook tablet o leerlo en el móvil si es que lo lees ahí. Y la tercera cosa de la que os quería hablar hoy es un vídeo más chill, más tranquilo, y no quiero hacer muy largo porque tengo que estar bebiendo bastante agua. Es acerca de Amazon Prime, que no sé, habrá mucha gente que tenga la suscripción de Prime y por tanto tenga acceso a, bueno, series, películas que tiene Amazon, ¿vale? Lo mismo, esto ya lo conocíais, pero como yo lo he descubierto hace poco, pues lo comparto. Se trata de que aparte de esta oferta de Amazon Prime, ellos tienen otros canales súper variados. Hay conciertos de música clásica, hay de series que a lo mejor se emiten en la BBC, Channel 4 y las ponen ahí. Hay pues de fútbol, hay de muchas cosas. Si te vas a canales lo puedes ver, cada uno con su precio aparte al mes. Y yo os quería hablar específicamente de uno que estamos disfrutando Raúl y yo, que se llama Love Nature. Love Nature. Lo he buscado y por lo visto lo añadieron en mayo del año pasado. Y se trata de un sitio donde hay series y documentales de vida silvestre y naturaleza. Y lo estamos viendo porque yo os lo comento, porque hay 14 días de prueba gratuita. Luego aquí en España tiene un coste de 1,99 al mes, pero tiene 14 días gratuitos. Entonces Raúl y yo estamos disfrutando de esos días gratuitos y hemos visto algunos de depredadores en África, etcétera, pero estamos totalmente in love con uno que hay de orangutanes. Se trata de la Post Foundation, que es una fundación que ayuda a los orangutanes que están huérfanos. Ellos tienen como una escuela donde van enseñándoles, porque ellos aprenden por imitación. Entonces, como no están con sus madres, pues tienen allí como un personaje